Muy buenos días. El Señor les bendiga a todos en este hermoso cuarto martes de Pascua. Continuamos entonces hoy con la charla sobre la diversidad de la iglesia. Hablaba el sábado un poco de la historia de la iglesia según los diferentes, dentro de esa una santa católica y apostólica. Déjeme poner el teléfono en mudo porque sigue sonando. Una santa católica y apostólica que estaba con el triángulo: una fe en Cristo, Dios trinitario, Jesús, Dios y hombre; una adoración en la Eucaristía, donde recibimos la gracia por los sacramentos; y un liderazgo apostólico, donde los sucesores de los apóstoles son los obispos y tienen sus ayudantes, los presbíteros y los diáconos. Y este triángulo se presenta en toda la Iglesia universal, la una santa católica apostólica. Como en cada área, la Iglesia empezó a desarrollar su propia liturgia, su propia ley canónica, su propia espiritualidad e inclusive su propia teología, que llevó a, cuando estas diferencias teológicas fueron suficientemente importantes, donde había división, como fue la herejía ariana, se llama el Concilio de Nicea, donde se condena el arianismo, pasando entonces por entendiendo quién era Jesús, quién era el Espíritu Santo, los diferentes cismas en Oriente que dieron lugar a las diferentes iglesias orientales. Nosotros, católicos en Puerto Rico, recibimos de la Iglesia española el catolicismo desde lo que se llama la Iglesia latina, la Iglesia occidental, la Iglesia romana, en tanto que nuestro obispo es el obispo de Roma. Es una tentación simplemente dejar de un lado: es que yo soy latino y como quiera no tengo que importar, no tengo que ver esas otras 23. O ellos son diferentes y yo soy latino. Sí, pero son católicos. Las 23 iglesias orientales son católicas. No están mal, no los toleramos porque nosotros somos los correctos, los latinos es la única verdad. La diversidad es correcta, está bien, es local. La tentación de, pero estas iglesias son diferentes, yo soy latino, déjame concentrarme en lo latino. Muy bien, sí. Para poder abrirme a la diversidad, tengo que estar seguro en lo propio. Y hay que ver nuestra iglesia latina. Pero es que nuestra iglesia latina, desde Roma, desde Cartago, en África, hacia toda Europa occidental, todo el norte de África, y con la colonización América, el resto del planeta, fuera de las iglesias ortodoxas, del este, de Asia y del este de Europa, el resto del mundo es de la iglesia latina, romana, donde la iglesia también continuó siendo una santa y apostólica, pero unida por la fe, la adoración a la Eucaristía y el liderazgo apostólico, pero donde la diversidad litúrgica, espiritualidad, de ley canónica, práctica y de teología también continuó. Entonces, nuestra iglesia latina tampoco se puede simplemente pintar con un brochazo. Decía que en la iglesia oriental había 23 iglesias con los diferentes ritos, 4 ritos. Nuestra iglesia católica latina también tiene un sinnúmero de ritos. Bueno, sin número no, hay un número limitado. Tenemos varios ritos, no solamente el romano, y tenemos no necesariamente iglesias, como son estas 23, pero sí tenemos jurisdicciones especiales en las que nuestra fe católica se encarna, ¿no? Entonces, 2 tentaciones, ahora que voy a hablar de la diversidad de la iglesia latina como una dentro de la diversidad de iglesias católicas. La primera tentación es condenar lo diferente para defender lo mío. Es decir, el Vaticano II hizo unos cambios
y yo asumo el Vaticano II por ideología y por lo tanto todos los cambios que hizo Vaticano II es bueno que lo hayamos dejado atrás y yo no quiero saber nada del latín, yo no quiero saber nada del simbolismo tridentino, yo no quiero saber nada de esas preguntas que respondió Vaticano II que la iglesia creía y que concernía antes de Vaticano II. No, Vaticano II es la ley. Condenar 2000 años de historia de la iglesia por lo que Vaticano II comunica, que no hay rompimiento, es seguimiento, es una actualización de la reflexión que llevamos por 2000 años. Es una tentación y no es de Dios. No puedes simplemente condenar todo lo antiguo porque tú eres un hijo de Vaticano II. Tienes que entender por qué los cambios de Vaticano II. Apreciar todo lo que se ganó con Vaticano II, especialmente en poder celebrar en lengua vernácula, especialmente muchas de las cosas donde se pudo, la liturgia se hizo un poco más cercana para muchos, pero también las dos caras de la moneda. Los cambios implicaron que se hizo lejana para los que les gustaba esa forma de orar, para los que les gustaba los simbolismos grandes. Lo que es escándalo si tú lo haces, para otra persona es escándalo si no lo haces. Entonces, una primera tentación en la diversidad latina es condenar todo lo anterior a Vaticano II porque está superado. Somos una iglesia del novus ordo. Tentación, no es de Dios. Pero también es una tentación quedarnos con lo antiguo. Y aquí pues hay diferentes niveles de tradicionalistas, ¿no? Condenar todo lo que vino después de Vaticano II por todo lo que perdió. Hay que volver al rito tridentino, hay que volver a Trento y todo lo que vino desde Vaticano II está mal. Hemos perdido esto y esto por culpa de Vaticano II. Nuevamente, eso no es prestar atención a la riqueza y a todo lo que se ganó con Vaticano II. Entonces, condenar lo ordinario para defender mi diferencia y mi preferencia tampoco es correcto. Dos tentaciones. Condenar uno u otro. Y hago un caveat, una aclaración. Los cambios que hizo Vaticano II a lo tridentino tenía 500 años. Lo tridentino se definió en su mayoría en Trento. El Concilio de Trento, que fue respuesta a la Reforma Protestante, que tiene razones concretas, qué preguntas respondía, tiene un contexto concreto de por qué se dijo cada una de esas cosas. Entonces, muchas veces las personas que defienden lo tridentino, condenando todo lo que viene después, sus argumentos mueren en el mismo, usando sus propios argumentos, porque condenan las decisiones de un concilio Vaticano II, las decisiones de un Papa, Juan XXIII o Pablo VI. Pero es que es lo mismo que hizo Trento. Trento cambió 1500 años de iglesia. Trento, un papa en cuanto a liturgia, San Pío V, cambió 1500 años de iglesia. Entonces, lo que acusan que pasó con Vaticano y defienden lo tridentino, están defendiendo un concilio y un papa en contra de 1500 años de iglesia. Entonces, somos católicos y podemos ser católicos de muchas formas, 23 iglesias orientales. Somos católicos latinos y podemos ser católicos latinos de varias formas, no solamente lo ordinario, que es el Novus Ordo, que es la misa heredada de Vaticano II. Con todo eso dicho, una pequeña historia, de la misma forma que cubrir los diferentes cismas, las diferentes divisiones, una pequeña historia de nuestra iglesia latina, posterior al cisma con la iglesia ortodoxa.
que continuó viviendo y que sobrevive todavía hoy día. En el siglo, pasado la mitad del medievo, el medievo bajo, tiene la iglesia unida al Estado, había mucha corrupción, nadie va a aplicar, nadie va a tratar de cubrir el sol con la mano. Tiene movimientos como los valdenses, como los catares, donde en contra de esa unificación de la iglesia, en contra de la corrupción que veía, asumieron posiciones tan radicales que rechazaban la iglesia, ¿no? Los dominicos tuvieron gran parte en el combatir la herejía albigense, ¿no? Eso no hay mucho que dialogar, pero sí las órdenes religiosas después de lo monacal, los benedictinos, con diferentes reformas, pasando por Cluny, pasando por el Cister, pasando por la Trapa. Con las guerras militares de las cruzadas, la vida religiosa asumió una nueva forma en las órdenes militares, que eran religiosos, eran monjes, tenían votos, pero también tenían votos de defender a los inocentes. Y ahí vienen los cruzados, no todos eran órdenes religiosas, había muchos soldados europeos, pero una forma nueva de vida religiosa. Menciono esto porque con las diferentes herejías, con los diferentes movimientos de reforma que surgen en el medievo, también surgieron otras formas de ser sacerdote, de ser iglesia. Las órdenes mendicantes, los dominicos, los franciscanos, los carmelitas, los agustinos, los servitas. Hay otras, pero esas son las 5 mayores, donde daban testimonio en contra de la corrupción existente, que no se va a negar. Daban testimonio de que se podía ser cristiano desde la pobreza, desde la sencillez, desde el trabajo. Y una de esas órdenes, los agustinos, tuvieron un gran rol en las reformas que poco a poco y por 500 años se fueron haciendo en la iglesia latina, que no fueron muchos, o no se universalizaron, o no fueron tan profundas como pudieron haber hecho, pero los agustinos se distinguieron, tuvieron varios papas que llevaron a las reformas, los concilios lateranenses de Letrán aplicaron muchas de las ideas de los agustinos en cuanto a la reforma de la iglesia. Mientras los dominicos eran intelectuales y los franciscanos con sus pequeñas divisiones que hubo, también tienes la rama donde tenías a San Bonaventura, que también fue un gran teólogo, un doctor de la iglesia. Los agustinos empezaron a reformar. Y uno de los agustinos más conocidos fue Lutero. Y el interés de Lutero de reformar la iglesia no era algo que Dios lo llamó a él de entre todos. Él se encontraba dentro de la tradición agustina de reformar la iglesia, de reformar los cambios que existían en la iglesia. Pues sabemos que con estas reformas, los políticos, los reyes, la clase noble de Alemania se aprovechó de esta discrepancia entre un Lutero orgulloso que se encontró con un papa orgulloso y ninguno de los dos pudo negociar o pudo dialogar. La alta nobleza alemana se aprovechó de eso y Lutero, que no necesariamente quería separarse de la iglesia, fue usado por los nobles para independizarse de Roma, hacer una iglesia nacional. La reforma protestante, pasando por la diferencia en Inglaterra, cuando Enrique VIII quiso divorciarse, pasando también por las ideas de un Calvino, de un Cirlio, que tenía también otra agenda, aparte también de una reforma teológica. Y la iglesia latina quedó dividida. Esa iglesia que era una santa, católica y apostólica, unida por una fe en Cristo, una adoración en los sacramentos y un liderazgo, los protestantes eliminan el liderazgo. Ahí los anglicanos son el punto medio, la vía media, algunos les dicen, porque mantuvieron eso. Eliminaron los sacramentos, la adoración en la Eucaristía. Entonces, ese
triángulo que unificaba la una Santa Católica Apostólica y que permitía la diversidad en teologías, en liturgia, en ley canónica y en espiritualidades, con la Reforma Protestante se elimina el apostólico y se elimina la adoración en la Eucaristía, los sacramentos, y se reduce a la fe. Y la fe en la Biblia. No tengo, una vez elimino lo apostólico, ¿dónde voy a poner la autoridad? La autoridad tiene que estar en algo. La autoridad está en la Biblia. Y tienes todas estas divisiones. Desde la Reforma, bueno, hablo un poco entonces dentro de la Reforma, voy a hablar de dos grupos. Comienzo hablando un poco entonces de los anglicanos, ¿no? La iglesia anglicana, que era una iglesia católica, muy romana en su teología. Cuando Enrique VIII se divide, él no permitió el protestantismo, las versiones protestantes, la teología protestante de Inglaterra, era la teología una y santa católica, pero él quería divorciarse. Y estoy simplificando. Es mucho más complejo que simplemente eso, había otras preguntas, ¿no? Pero esa es la caricatura que se hace de Enrique VIII, ¿no? Se separó por el divorcio, que tenía mucho que ver, pero no se puede reducir solo a eso. Pues la iglesia anglicana existe hoy día, 500 años. Eventualmente, la hija de Enrique VIII, Isabel I, ella permitió, no solamente permitió que el pensamiento protestante entrara en Inglaterra, sino que reformó la iglesia. Entonces, la iglesia anglicana se hizo una iglesia protestante en teología, conservando un poco el episcopado, la organización de la iglesia católica, pero con un pensamiento entonces ya un poco más protestante. Y es la iglesia que hemos heredado hoy, en lo que llamamos la iglesia anglicana. Y la iglesia anglicana es una comunión de 40 iglesias. 40 iglesias que comparten una historia, una tradición, pero que son muy diferentes entre sí. La iglesia primada es la de Canterbury, obviamente en Inglaterra. De ahí viene la iglesia episcopal de Estados Unidos y por ende también la de Puerto Rico. Y esta comunión de 40 iglesias anglicanas, cada una con su propio liderazgo, son nacionales, son étnicas. Incluye, por ejemplo, en India, la iglesia del norte de India, la iglesia del sur de India, donde los protestantes, cuando Inglaterra estaba gobernando India, se organizaron y organizaron una iglesia reconocida por el gobierno, y es la iglesia anglicana del norte de India, o la iglesia anglicana del sur de India, que no tiene nada que ver con el pensamiento anglicano y la teología anglicana. Son iglesias totalmente protestantes organizadas. Entonces, hoy día, ser anglicano, ¿qué significa eso? Dime a cuál de las iglesias anglicanas tú perteneces y yo te puedo comenzar a entender lo que crees. Y dentro de la iglesia anglicana tienes lo que se dice la iglesia alta, que conserva lo que es la espiritualidad, el liderazgo de la iglesia católica romana. Pero tienes lo que se considera la iglesia baja, donde se eliminaron la teología es muy protestante, donde lo apostólico, los ritos no es importante, lo importante es lo personal. Y esta edición es diferente porque, por ejemplo, los últimos dos primados de Canterbury, Williams y ahora Welby, William era de la iglesia alta, era anglicano, pero concordaba con el catolicismo en mucha de su teología. Hablemos de la Eucaristía. Para William, la Eucaristía era la presencia real física, como creemos nosotros los católicos. El sucesor, Welby, ahora el líder de los anglicanos, el primado de los anglicanos, porque no es líder, es de la iglesia baja, que creen en la presencia en la Eucaristía, pero es una presencia espiritual. Estoy recibiendo pan y vino y espiritualmente estoy recibiendo a Cristo. No recibo físicamente el cuerpo y la sangre. La presencia real de la iglesia baja es espiritual. Recibo pan y vino y recibo espiritualmente a Cristo. Es una teología muy diferente en cuanto a Eucaristía. Por eso es que los anglicanos, dependiendo de quién es tu cura, quién es tu obispo, yo puedo entender, ok, qué tipo de anglicano tú eres. Cuando hacemos ecumenismo con los anglicanos, es que no puede hacer ecumenismo con la iglesia anglicana, las 40 iglesias, cada una es diferente. Inclusive con la iglesia anglicana de Inglaterra, con William, el diálogo era muy diferente que con Welby. Menciono todo esto
porque hablaré que en los últimos años, con una encíclica de Benedicto XVI o un decreto, no me acuerdo qué tipo de documento hizo, por diferentes problemas que ha tenido la iglesia anglicana, muchos anglicanos se sintieron inconformes, se sintieron que su iglesia iba por mal camino o no iba de acorde con lo que ellos creían. Y Benedicto creó, ahora mismo solamente existen tres, lo que llamaba el ordinariato personal. Existen tres. El ordinariato personal de San Pedro para Estados Unidos y Canadá, el ordinariato personal de Walsingham en Inglaterra, el ordinariato personal de Australia. Para anglicanos que quieran hacerse católicos y conservan su liturgia, conservan su ley canónica. Todos estos sacerdotes anglicanos que estaban casados y se hicieron ahora católicos, siguen siendo sacerdotes ahora, sacerdotes católicos y están casados, sacerdotes católicos latinos de nuestra iglesia y están casados, conservaron su espiritualidad. Y en cierta forma conservaron algo de su teología, pero es una iglesia católica latina. Son parte de nuestra iglesia católica latina, aunque es un grupo dentro de esta iglesia, ¿no? Los tres ordinariatos personales. Este cisma que hubo con Enrique VIII, muchísimos anglicanos decidieron volver a Roma, como hicieron las iglesias orientales, los ordinariatos personales. Dentro del protestantismo, Lutero tuvo mucha influencia. Tienes lo que se llaman las 7 iglesias hermanas, las 7 grupos protestantes tradicionales, que son los anglicanos, los luteranos, los bautistas, fundados en Países Bajos, los metodistas, con la reforma de Wesley en Estados Unidos, los presbiterianos, que beben de la tradición calvinista reformada, los reformados en sí, los congregacionalistas, y los discípulos de Cristo, que son restauracionistas. Estas 7 tradiciones protestantes se le llaman los 7 hermanos, las 7 principales en Estados Unidos. Todas ellas representadas cuando en 1899 estos grupos protestantes se reúnen en Nueva York y dividen a Puerto Rico en regiones para no competir entre sí, había que competir contra el catolicismo, y vinieron todos estos ministros protestantes a Puerto Rico a convertir católicos para no competir entre sí. Por eso es que los metodistas están en esta área, los bautistas están aquí, los presbiterianos están aquí, los anglicanos están allá. Ya después de 100 años bajo Estados Unidos, más de 100 años, empezaron a mezclarse, ¿no? Pero originalmente los 7 hermanos, con otros 2 pequeños, los hermanos unidos, las iglesias cristianas, se dividieron Puerto Rico para no cooperar entre sí, para no competir entre sí. Pues estas 7 tradiciones protestantes, a través del ecumenismo ha habido muchísimas conversaciones, preguntas. Muchos protestantes se han hecho católicos. Dicen por ahí, mientras mucho católico deja el catolicismo por razones, ¿no? Me gusta esa frase, un poco hiriente, pero en cierta forma muy real en cuanto a causalidad, ¿no? Católico ignorante, futuro protestante, ¿no? Si no conoces tu fe, cualquier cosa que te afecte, puedes irte a la iglesia protestante, que las encuentras mucho más bienvenidas, mucho más calientes, más calurosas en cuanto a relaciones personales. O simplemente, mira, te muestran en la Biblia esta creencia. Y bien, y hay muchas razones por las que muchos católicos han dejado a la iglesia. No quiero simplemente pintarlos con un brochazo, ¿no? Pero mientras muchos católicos dejan la iglesia, muchos pastores, mientras más estudian la historia de la iglesia, mientras más estudian la Biblia, mientras más leen los padres de la iglesia, liderazgo protestante se hace católico. Y nuevamente, muchos se ordenan sacerdotes católicos y están casados, Entonces, nuestra iglesia latina, por un lado, está muy influenciada por protestantes que se han hecho católicos, ya sea que están estructurados en su propio movimiento, los ordinariatos personales creados por Benedicto, donde siguen siendo anglicanos en liturgia, en espiritualidad,
en ley canónica y a veces hasta en teología, pero son católicos con Roma, a simplemente protestantes que se hacen católicos, que traen su bagaje, ¿sí? Aceptan en Roma, empiezan a entrar en los sacramentos, pero tienen todo un bagaje teológico y su forma de ser católico está influenciada por eso. No se puede pintar ni podemos exigirle que de la noche a la mañana se vuelvan 100% católicos romanos. Su diversidad cabe en esta una santa católica y apostólica, diversa en estas 4 áreas, unificadas en las otras 3, ¿no? Pues eso simplemente hablando de los protestantes. Otras cosas que pasaron después de los protestantes, la iglesia empezó a definir, la corrupción siguió en muchas áreas, la reforma hizo mucho, pero no todo. Mucha influencia protestante, tienes el movimiento, por ejemplo, de los jansenistas, que creían que afectaban, al final del día hay muchas cosas por las que se distinguían. Una cosa era muy estrictos moralmente hablando, pero ellos no creen que la libertad, tú no podías escoger aceptar la gracia. Si Dios te da la gracia, Dios te impone la gracia y tú no puedes rechazarla de la misma forma que tú no puedes simplemente optar por la gracia, tú no puedes rechazar la gracia que Dios te impone. Bueno, contra eso se rebeló. Ellos se consideraban católicos. Pero en fin, habló los jansenistas porque eventualmente, especialmente con la influencia protestante en Europa, en Países Bajos, la Iglesia Católica se volvió a organizar en Países Bajos a mediados del siglo XIX, y muchos de estos católicos que tenían esta influencia jansenista crearon su propia jerarquía paralela. En aquel entonces se llamaban los antiguos católicos. Estos antiguos católicos pues tenían su propia doctrina, estaban en contra de algunas cosas de la iglesia, pero estaban muy influenciados por esta teología jansenista. ¿Por qué hablo de ellos? Porque después de Trento, la iglesia ha tenido los 7 concilios ecuménicos originales. La iglesia luego tuvo otros concilios ecuménicos en el medievo, y estoy buscando cuántos concilios tiene porque el número que lo tenía se me ha olvidado. Hubo otros concilios ecuménicos. Nosotros como católicos creemos que ha habido 21 concilios, terminando con Vaticano II. Desde Trento no hubo concilio hasta Vaticano I. Trento hizo muchas reformas y se convirtió en la norma, ¿no? Vaticano I, entre un concilio que no pudo llevarse a fruición, a completarse por la invasión en Roma, el Papa fue capturado, llevado a prisión, etcétera, ¿no? Y el pensamiento que comenzó ahí nunca se llevó a cabo. Dentro de ese contexto se declara el dogma de la infalibilidad papal, cuando está hablando de lo que era la iglesia central, ¿no? Había planes para hablar de cómo esa infalibilidad aplica en los obispos, cómo eso aplica a los curas, cómo aplica a los laicos, pero el concilio tuvo que cerrarse por la invasión. Entonces nunca se cerró. La infalibilidad papal entonces quedó como un evento aislado dentro de una teología eclesiástica que se iba a explicar y que nunca se desarrolló. Pero muchas iglesias se opusieron a la infalibilidad papal. Primero, porque no se desarrolló el concilio, pero segundo, pues por la práctica, por miedo a lo que pudiese esto significar. Y en el Concilio Vaticano I hubo un cisma donde las iglesias de habla alemana, Alemania, Suiza, Austria, tuvieron cismas. La iglesia de Checoslovaquia, hoy día República Checa y Eslovaquia, tuvieron cismas. En Francia, hay una misión hoy día. Croacia, Polonia existen hoy día. Y estas iglesias que se separaron con Vaticano I a través de lo que se llamó la Unión de Utrecht, hicieron una comunión entre sí. Yo les hablaba de la comunión de las 6 iglesias apostólicas y de la comunión de las 16 iglesias anglicanas y de la comunión anglicana con sus 40 iglesias. Pues estas iglesias que se separaron en Vaticano I hicieron la comunión que se llama la Unión de Utrecht, donde comparten su oposición a la infalibilidad papal, entre otras cosas. Pues
especialmente después de las reformas que vinieron con Vaticano II, que aunque no tocó el hecho de la infalibilidad papal, al contrario, lo reafirma, pero la apertura que vino con la iglesia, la reflexión teológica que vino, muchas de estas iglesias que se llaman las iglesias católicas antiguas, las iglesias católicas antiguas en la Unión de Utrecht, se llaman a sí mismos católicos, se consideran católicos antiguos, pero católicos, ¿no? Entonces, los fieles, ¿cómo se sienten? Se sienten más católicos, se sienten más pertenecientes a la Unión de Utrecht. Y realmente no hay un grupo concreto así de antiguos católicos que hechos católicos y se les haya permitido conservar cosas diferentes, ¿no? Pero sí tenemos muchos antiguos católicos que van y vienen. Y son parte de la iglesia cuando están en comunión y no son parte de la iglesia cuando no están en comunión. Es un área ambigua, ¿no? Pero tienes estos antiguos católicos que van y vienen y que han vuelto a la iglesia y que conservan todavía mucha de esa teología. Entonces, la Unión de Utrecht, cuyo primado, como la primera arquidiócesis en Países Bajos, en Utrecht, se separa de estas iglesias que vinieron después de Países Bajos, que incluye también Bélgica, que incluye Luxemburgo, pero las iglesias alemanas, las iglesias nórdicas, inclusive hoy día están como observadores la iglesia católica independiente de Portugal, la iglesia católica independiente de España, la iglesia católica independiente de Filipinas, la iglesia católica independiente de Polonia, que hubo pequeños cismas por política y otras cosas. Están en comunión con la Unión de Utrecht y las 40 iglesias de la comunión anglicana están en comunión con todas las iglesias de la Unión de Utrecht. Tienen estas dos comuniones, siguen uno es protestante, otro es antiguo católico, pero están en unión entre sí, están en comunión. Pues estos católicos que van y vienen, están en comunión, no están en comunión, los que han ido viniendo a Roma, no simplemente con un brochazo se debe exigir que sean 100% romanos de la noche a la mañana. Hay unos procesos, ¿no? Y muchas de las críticas eran válidas, aunque Vaticano II las respondió. Tienen que darle tiempo también para que ellos vayan asentando lo que significa ser católico latino hoy día, ¿no? Pues hablo de todo esto, específicamente de los anglicanos que tienen los 3 ordinariatos, pero entonces tienes a nivel individual muchos protestantes que han vuelto al catolicismo y muchos de estos antiguos católicos que han vuelto al catolicismo o que van y vienen y que traen un bagaje y que son católicos. Y vamos a decir, hablar de los protestantes que se han hecho católicos y hablar de los antiguos católicos que han vuelto a Roma, son católicos, están en comunión con nosotros, pero tienen un bagaje que no va a desaparecer de la noche a la mañana. Y no se simplemente se les puede condenar por este bagaje que está unido a su historia. Mucha de esa teología, lo que sí, no puede ser condenatoria, ¿no? Ellos pueden venir aceptando la diferencia, pero de la misma forma, esos que vienen tampoco empiecen a condenar lo que es católico romano diferente de ellos. Que ustedes están mal en esto, ¿no? Si hacen católicos y tienen que aprender a vivir en la iglesia católica, con las enseñanzas de Vaticano II, que es la iglesia en la que estamos viviendo. Pero fuera de Vaticano I, que causó el cisma de las iglesias en la Unión de Utrecht, finalmente llega la iglesia, el Concilio Vaticano II, que con el Sacrosanctum Concilium redefine un poco nuestra liturgia, o le da un ventoral de aire fresco. Benedicto dejó claro que el rito tridentino nunca fue abolido. Se hizo ordinario la Reforma Vaticano II, pero el rito tridentino nunca fue abolido. No debemos, los hijos de Vaticano II, condenar lo tridentino, y los tridentinos no deben condenar Vaticano II. Recuerden la diversidad en liturgia, espiritualidad, ley canónica y teología. ¿Qué pasó con Vaticano II? La contraparte de lo que pasó en Trento. Vamos a ir hacia atrás un poco a Trento. Antes de la iglesia de Trento,
la Iglesia Católica tenía un montón, la Iglesia Católica Latina tenía un montón de ritos, no solamente el romano limitado a Roma, pero había ritos no romanos en diferentes partes del imperio. Hablándole de algunos ritos que ya no existen hoy, que murieron, está todos los ritos, el rito romano pretridentino, porque San Pío V, hizo reforma y cambió el rito que existía antes de Trento, ¿no? Entonces, está el rito romano pretridentino, porque el tridentino cambió. Está el rito galicano, que tuvo una gran influencia en todo lo que era la Galia, en lo que es Francia, en lo que era Alemania, todo lo que era esa Galia antigua. Muchos ritos locales salen de una espiritualidad, lo que se llamaba la espiritualidad galicana, los ritos galicanos. El rito galicano desapareció. Estaba el rito céltico de los celtas, los 6 países celtas que existen hoy día, los 9 países celtas, incluye también el norte de España, las diferentes comunidades autónomas con herencia celta, ¿no? Pero los ritos celtas, una forma de ser católico latino diferente desde la cultura celta, eso desapareció. Les decía cuando hablaba de las iglesias que aunque nunca fue reconocida como la sexta iglesia, la iglesia de Cartago tenía mucha autoridad en el norte de África. Bueno, había un rito propio africano de Cartago, diferente al rito romano. Ese rito desapareció cuando la iglesia de Cartago desapareció. En Italia, hablaré del rito ambrosiano más tarde, estaba el rito de Aquilea. En Italia es un país muy grande. El rito romano es el principal, pero había otros 2 ritos, el rito ambrosiano en Milán, del que hablaré, y el rito aquileano de Aquilea, del noreste de Italia. Bueno, el rito de Aquilea desapareció. Tienes en Inglaterra lo que es el rito Sarum, el rito de Salisbury, que es lo que dio lugar eventualmente al libro de la oración común que usan los anglicanos. No se basa totalmente en ello, pero está ahí en las raíces, que era el rito principal en la iglesia inglesa, pero no era el único. Estaba el rito de York, estaba el rito de Durham. O sea que las islas británicas tenían sus propios ritos, que no eran romanos, pero eran parte de la iglesia latina. Estos ritos desaparecieron. Y el rito de Colonia, que era el rito en Alemania, ¿no? Que tenían ya las iglesias alemanas como una cierta área de Alemania, ¿no? Estos ritos desaparecieron. Trento, todo lo que no era romano fue abolido por Trento. Entonces, de la misma forma que los tridentinos entrañan el rito romano que incorporó Trento, el rito romano de Trento salió con la muerte de la diversidad de la iglesia latina. Todo eso fue abolido. Pero había unas condiciones, los ritos, cuando se instaura el rito romano tridentino, ritos en uso con más de tantos años de vida y con otros criterios, permitió que algunos de esos ritos sobreviviesen. Entonces, antes de hablar del rito romano, nuestra iglesia católica latina hoy día, cuyo líder es el obispo de Roma, hoy existen, por ejemplo, 4 ritos no romanos en nuestra iglesia latina. Primero, por un lado, le hablé del rito aquiliano en Italia, en noreste de Italia. En Milán tienes lo que se llama el rito ambrosiano. No es de uso ordinario, se usa en ciertos lugares, en Milán concretamente, y en ciertos momentos del año. Pero es un rito que existe hoy día y tú puedes ir a Milán y coger una misa en rito ambrosiano. Luego están los ritos de la iglesia ibero-galicana, española, francesa. Hoy día, en Lyon, Francia, está el rito leonés, que se usa en momentos del año concretos y puede que si visitas, yo nunca he estado en Francia, obviamente nunca he estado en Lyon, pero si estás en Lyon, en uno de estos momentos del año donde puede ser, puede que cojas misa en el rito leonés, que no tiene nada que ver con el rito romano, y son católicos. Cuando llegas a la península ibérica, tienes en Portugal el rito bracarense, el rito de Braga,
uso limitado, pero existe. Yo hice mi filosofía en Salamanca. Cuando llegas a España, tienes el rito mozárabe, el rito que heredamos del imperio visigodo, ¿no? Que gobernó España por tanto tiempo, la península ibérica. Y el rito mozárabe hoy existe en dos lugares concretos, que son Toledo y Salamanca. En Toledo y Salamanca, el primer domingo de Adviento y de Cuaresma, las misas en la catedral se hacen en el rito mozárabe. Yo he estado en misas mozárabes, que aunque usan el latín, porque el latín eventualmente fue el idioma de la iglesia, usan el latín, pero con otras cosas de español, pero no es un rito, no es el rito romano. Es latino, pero no es romano. Y eventualmente se liberó. Hay otras cosas para que no tienes que estar solamente en Toledo y en Salamanca. Si tienes iglesias con arquitectura mozárabe, bajo ciertas condiciones la iglesia permite que se le dé el rito mozárabe. Hay ciertos curas que se le da esos privilegios para celebrar el misa coral. Es limitado, pero es un rito que existe hoy día y no es el rito romano. Aparte de eso, las órdenes religiosas, las grandes, los benedictinos, los dominicos, los cistercienses, la cartuja, estas tres órdenes monásticas, los dominicos que trabajan, los premonstratenses, que eran canónicos regulares, ¿no? Desarrollaron sus propios ritos. El rito dominico viene de este rito que ya no existe, que era el rito galicano, que yo les decía, ¿no? Pero el rito dominico, la orden dominico, en ciertos lugares celebran su misa en ciertos momentos con el rito dominico, que usa mucho latín, pero no es el rito romano. Yo he estado en misas con el rito dominico, un rito precioso que usan los dominicos. Los que han estado siguiendo en Facebook cuando yo he estado poniendo las secuencias, ¿no? El día de la Pascua se cantó la secuencia de laudes al Cordero Pascual. En la iglesia existen 5 secuencias para la misa, la cuarta para la misa, la quinta para la liturgia de las horas. Hay una sexta secuencia, la secuencia de Navidad, que no era romana, por lo tanto no está en nuestros ritos romanos, pero como los dominicos no son de ritos romanos, son de ritos galicanos, los dominicos, por derecho propio, el día de Navidad, tienen una secuencia hermosa que se canta en misa para celebrar el nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces, tienen los ritos de las órdenes religiosas. Nosotros los jesuitas no tenemos un rito propio. Eso se le falló a Ignacio, ¿no? O sea, no se le ocurrió. Pero sobrevive entonces hoy el rito dominico, el rito cisterciense, el rito premonstratense, el rito benedictino, que no tiene que ver con misa, sino con la liturgia de las horas, pero es un propio rito. Ellos hacen la liturgia diferente, a la liturgia de las horas diferente al resto de la iglesia latina. Hay usos de ritos romanos que no son otros ritos, pero que tienen sabor bastante propio. Los carmelitas, los capuchinos, los franciscanos, los servitas, tienen sus ritos que beben de... No, los carmelitas no. Los carmelitas son un rito propio. Los franciscanos, los capuchinos, los servitas. Es el rito romano, pero con un sabor, ¿no? Entonces, tienes estas órdenes religiosas que tienen sus propios ritos y celebran la misa, son parte de la Iglesia Católica Latina Romana y pueden celebrar misa en un rito que no es el romano. Con la Reforma Vaticano II, pienso en un grupo concreto que era un grupo que en cierta forma se oponía a las reformas de Vaticano II, pero no querían necesariamente aceptar el rito tridentino. Tienes, por ejemplo, estoy pensando cómo que se llama el grupo, estoy dando aquí si me viene. Me vendrá y se los mencionaré. La Fraternidad de San Vicente Ferrer es una orden religiosa que tienen por privilegio, celebran la misa en el rito dominico. La orden de Vicente Ferrer no tiene nada que ver con los dominicos, pero tienen el privilegio de celebrar la misa en el rito dominico, la Fraternidad de San Vicente Ferrer. Entonces, que la iglesia latina nuestra, con el obispo de Roma, hay ritos no romanos que existen hoy día, que aunque están limitados, existen. No podemos pintar a todos los católicos latinos con el mismo brochazo. Y entremos entonces en lo que es la iglesia latina de ritos romanos. Aquí quiero hacer una aclaración. No hay una iglesia romana.
está el obispo de Roma. Y el obispo de Roma, el título que se deshizo Benedicto, patriarca de Occidente, muy bien, el obispo de Roma es el líder de la iglesia latina. Hay un rito romano. Y la iglesia latina de ordinario sigue el rito romano, pero no hay una iglesia romana. No se debe equiparar la iglesia romana, que no existe, está la iglesia de ritos romanos, y la iglesia latina, que es nuestra iglesia, que es la iglesia bajo el obispo de Roma, ¿no? Pues dentro del rito romano existen varios usos. El rito anglicano, que les dije que venía un poco de Sarum, pero que fue modificado un poco, los anglicanos que se han unido a Roma con los 3 ordinariatos personales, pues en cierta forma hoy se le denomina litúrgicamente como un uso del rito romano, porque aunque vinieron a Roma y conservaron la mayor parte de su liturgia, hubo algunos cambios inspirados por el rito romano. Pero el rito romano, especialmente después de la reforma de Vaticano II, está lo que se llama el rito de Zaire. El rito romano, cuando llega a África, África es un lugar tan diferente, con tantos países y tantas culturas y tantas espiritualidades. Pues en el África, y no toda África, en el África el África centro-este, se instaura el rito de Zaire, que aunque se basa en el rito romano, hay suficientes cambios como que para un romano que lo mire diga, esto no es lo mío, pero hay suficientes cosas similares para que digas, pero puedo seguir la misa. Pues está el rito de Zaire, que es un rito de uso ordinario en África central, en el oriental. El rito de Zaire es un uso de rito romano, pero no es la misa con la que nosotros fuimos criados, acostumbrados. Es un poco diferente, aunque se base en el rito romano. Y aquí viene entonces, dentro del rito romano, lo que es el rito extraordinario, el rito tridentino, el rito romano que sistematizó, aunque no fue el único, pero San Pío V sistematizó, estructuró, que eliminó todo lo que había antes, con la excepción de los ritos que mencioné que existieron. Todo lo que no era romano, casi todo desapareció en la iglesia latina. Vaticano II, las reformas, a los tridentinos les gusta apelar a San Pío V para el antiguos ordo, el uso antiguo. Yo apelo a San Pablo VI para el uso nuevo, ¿no? Pues la iglesia tridentina, los católicos que oran, que prefieren el rito tridentino. En la iglesia católica, las personas que prefieren el rito tridentino, los tradicionalistas, hay tradicionalistas de dos sabores, no hay caricatura, hay muchas otras cosas, ¿no? Y no se le puede tratar a los dos sabores igual. Están los tradicionalistas que verdaderamente el rito nuevo de Pablo VI cambió muchas cosas, quitó mucho simbolismo. Y hay personas que quizás o crecieron en la iglesia tridentina, o jóvenes, se ven muchos jóvenes hoy día que prefieren la misa en latín, a sorpresa de muchos oyentes, pero hay muchos jóvenes, tú vas a las iglesias tridentinas, católicas, y están llenas de jóvenes. Hay muchos jóvenes que han descubierto todo ese simbolismo que Vaticano II optó por cambiar con razones concretas y les ayuda a su vida de fe, ¿no? Entonces hay muchos tridentinos que prefieren, muchos tradicionalistas que prefieren el rito tridentino porque verdaderamente esa simbología les ayuda a expresar su fe. Y el rito tridentino, la música gregoriana, los inciensos, los gestos, realmente les ayuda a vivir su fe. Bien por ello. Hay muchos tridentinos, por otro lado, que son tridentinos por la nostalgia, los que no les gusta el cambio. Me agajo de lo viejo y no quiero el cambio, ¿no? Que son los tridentinos que están totalmente constantemente condenando todas las reformas de Vaticano II. Hacemos un paréntesis, ¿no? La reforma de Vaticano II ha habido muchos abusos en la implementación. Yo estuve en una liturgia, y digo liturgia porque no es misa, donde el cura trató de consagrar donas y descorchó la botella de vino en el altar. Eso no fue una misa.
Eso es un abuso de la reforma del Vaticano II, ¿no? Ha habido abuso. Un sacerdote que entiendo que estaba tratando de ser catequético, pero que tratando de explicar la transustanciación, ese pan y vino que se hacen cuerpo y sangre de Cristo, de momento dice, pan y vino, jóvenes, jóvenes, pan y vino, dice las palabras de institución, y de momento ya no es pan y vino, ahora es cuerpo y sangre de Cristo, y empieza a salir humo y chispa del altar. ¡Shh! ¡Magia! Eso es un abuso de Vaticano II. No podemos condenar por los abusos que ha habido, que no son pocos, son muchos, y que todavía existen hoy, de la reforma del Vaticano II. Por esos abusos, no podemos simplemente condenar la reforma del Vaticano II. El Sacrosanctum Concilium, aquí en Puerto Rico, pone en carne lo que el Beato Chali anhelaba y pedía, ¿no? Entonces, la reforma del Vaticano II, en cierta forma, ayudó mucho a la Iglesia. Los abusos han desayudado. Los abusos han llevado a muchos católicos a tener nostalgia por lo antiguo, a condenar lo nuevo para buscar lo antiguo. Los católicos, pues, hay que tener una mano diferente, ¿no? Pero sí, hay muchos católicos que prefieren los tridentinos porque les ayuda a orar. Y bien por ellos. Con el decreto de Benedicto, cualquier católico puede pedir a su sacerdote que celebre en rito tridentino. Yo no voy a hacer una misa tridentina para 5 gatos. Aquí en San Juan, la iglesia San José de Caparra tiene misa tridentina una vez al mes. En Arecibo hay una iglesia que tiene misa tridentina una vez al mes. Me parece, no estoy seguro si en Ponce hay alguna, pero por lo menos en Puerto Rico hay varias iglesias que celebran ritos tridentinos. Y si es algo que tú prefieres para lo ordinario, puedes ir a varias iglesias. Pero sí, el católico, según el decreto de Benedicto, tiene derecho a pedir misa en el rito ordinario o en el rito extraordinario. Pero lo ordinario es la misa según las reformas de Vaticano II. Pero hay sacerdotes que realmente no les gusta la reforma o prefieren celebrar misa en el rito antiguo, ¿no? Entonces se crearon varias fraternidades sacerdotales. Las 3 más grandes, la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, el Instituto de Cristo Rey, Sumo Sacerdote, y el Instituto de Buen Pastor, son 3 fraternidades sacerdotales que por privilegio sus sacerdotes solo celebran misa en el rito tridentino. Y donde están esos sacerdotes, en su parroquia, la misa se hace en rito tridentino. Estos 3 institutos, pero especialmente el Instituto de San Pedro, es respuesta con la reforma del Vaticano II, que no entra en el cisma. Vaticano II, hubo una serie de obispos que no aceptaron la reforma. El más conocido es Lefebvre, en Francia, que creó la Sociedad Fraternal, la Fraternidad Sacerdotal, la Sociedad Fraternal de San Pío X, no me acuerdo especialmente el nombre, la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, donde condena no solamente los cambios litúrgicos, pero también algunos cambios teológicos, como es el hecho de la libertad religiosa, como es el hecho de que la Iglesia reconozca que aunque te salvas por Cristo, hay salvación para los no católicos. Ellos rechazan alguna de la teología de Vaticano II. Pues la Fraternidad de San Pío X, que fue uno de los cismas a nivel sacerdotal en Vaticano II, ha tenido 2 movimientos. Por un lado, sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X, que especialmente después que Lefebvre ordena a varios obispos y todos son excomulgados, muchos sacerdotes decidieron volver a Roma, de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Ellos, en su mayoría, son la Fraternidad de San Pedro. Son sacerdotes católicos con Roma, que celebran en la liturgia tridentina, pero tiene la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, es una fraternidad canónicamente irregular. Es decir, esos sacerdotes no tienen facultades. Un católico no debe ir a confesión, no debe ir a recibir la Eucaristía a una iglesia con la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, porque canónicamente no están reconocidos. Ahora, si no tiene una misa regular, y en Puerto Rico hay en todos lados, solo en algún lugar donde no tienes una misa aprobada, un católico puede ir a una misa hecha por un sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Pero con esa excepción, que Puerto Rico no da lugar,
Un católico no debe ir a recibir ningún sacramento de un sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, porque esos sacerdotes no tienen facultades, porque su instituto está canónicamente irregular. Hablé de la Fraternidad de San Pedro. Ellos tuvieron un cisma, lo que se llama la Fraternidad Sacerdotal de San Pío V, donde se oponen tanto a Vaticano II, que se oponen al Papa que lo convocó, el Papa San Juan XXIII. Y para la Fraternidad Sacerdotal de San Pío V, el último Papa fue Pío XII. La Iglesia Católica no ha tenido Papa desde Pío XII, ¿no? Se fueron a otros tres. Pues está la Iglesia Latina con su uso anglicano, el rito romano de la Iglesia Latina con uso anglicano, con el uso de Zaire en África, con el uso ordinario en la reforma de San Pablo VI y en el uso extraordinario que conserva lo anterior, que es la reforma de San Pío V, que eliminó 1500 años de iglesia. Y tengo que hacer esa anotación porque hay que hacerlo. Hay que recibir la tradición de la iglesia en su totalidad, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica Latina de rito romano, también hay otros movimientos que están un poco en situación irregular. Les hablé del cisma que hubo con los antiguos católicos y ahí se incluyen que fue por el dogma de la infalibilidad papal, pero por problemas políticos en Polonia hubo un cisma, la Iglesia Católica Polaca Nacional. En España está la Iglesia Española Reformada Episcopal y en Portugal está la Iglesia Lusitana Católica Apostólica Evangélica. Fue encima de la Iglesia Católica, más por otras cosas, que son, pues, están canónicamente irregulares. Católicos, sí, pero no están necesariamente con Roma. Hay otras, dos movimientos que canónicamente están, existen, ¿no? En España está lo que se llama la Iglesia Católica Palmariana, que gira alrededor de una aparición mariana, un grupo que no reconoce la condena que la Iglesia Católica Apostólica hizo de los videntes o de la aparición. Y más que conformarse con lo que la Iglesia le enseña, le dieron tanto peso a los videntes que se separaron. Entonces, de facto, es una iglesia independiente, cismática, la Iglesia Católica Palmariana en España. Sin llegar al punto a nivel de fieles, de separarse. En nuestro contexto de Puerto Rico, debo hablar de la misión de la Virgen del Rosario del Pozo, ¿no? Los fieles, hay muchos puertorriqueños todavía devotos de la Virgen del Pozo y con ellos la iglesia nos invita a cuidarlos, a dialogar con ellos, ¿no? Pero la misión de la Virgen Rosario del Pozo es una asociación privada sin personalidad jurídica canónica dentro de la iglesia. Todas las personas que hicieron votos con la misión de la Virgen del Pozo, Roma, en un decreto que vino del Papa de Roma, todos esos votos fueron dispensados. Si tú hiciste votos con la misión de la Virgen del Pozo, esos votos fueron dispensados, no los tienes. La misión de la Virgen del Rosario del Pozo no tiene personalidad jurídica canónica con nuestra Iglesia Católica. Los que pertenecen a la misión de la Virgen del Pozo. Los fieles, hay mucha devoción, son católicos que necesitan formación, ¿no? Hay muchas devociones a la Virgen del Rosario, no solamente Virgen del Rosario del Pozo, y hay varias Vírgenes del Pozo, que no tiene que ser la de Sabana Grande. Tú puedes relacionarte con María desde la devoción que más te atraiga y que más te acerque a ella, ¿no? Pero en Puerto Rico hay que saber que la aparición no ha sido aceptada. No se cumplen los 3 requisitos de una aparición. No estamos hablando de una charla mariana, pero hay 3 requisitos que la iglesia pone, entre otros mayores, para reconocer una aparición. La supuesta aparición en Sabana Grande no cumple ninguno de los 3 requisitos. Por lo tanto, la iglesia no reconoce esa aparición. Y uno de los requisitos es ortodoxia, que va a la par con lo que la iglesia enseña. Y hay cosas en esa revelación que van
que son discordantes con la revelación de la Iglesia Universal. Entonces, la asociación privada está canónicamente irregular. Los fieles son católicos y hay que tratarlos con amor, con cuidado, pero necesitan un poco de formación, ¿no? Especialmente en cuanto a las diferencias teológicas que vienen en esa revelación, ¿no? Pues, entonces, como católico latino, hay muchos otros ritos, y como católico latino romano, tienes 3 usos: ordinario, extraordinario, anglicano y africano en Zaire. Y tienes todos estos católicos que por su bagaje protestante de la Iglesia Católica antigua, o de estas iglesias de facto con problemas canónicos como la Iglesia Palmeriana y la Virgen del Rosario del Pozo, donde hay que tenerlos con cuidado, no simplemente con un brochazo rechazarlos, declararlos herejes. Recuerden, la una santa, católica y apostólica, unidas en una fe, una adoración y un liderazgo, es muy diversa en cuanto a liturgia, ley canónica, espiritualidad y teología. Entonces, tener eso en mente cuando hacemos pronunciados como los católicos debemos, o la iglesia enseña. Primero, la Iglesia Católica Universal, las 24 iglesias enseñan eso, o solamente la latina. Y dentro de la latina, es que se debe hacer bajo el rito ordinario, bajo el rito extraordinario, bajo el rito anglicano, bajo el rito de Zaire, bajo los ritos no romanos. La iglesia latina es tan rica. Podemos ser católicos con diversidad en lo superficial, unidos en lo central. Pues tener cuidado cuando tratamos de definir la Iglesia Católica, especialmente cuando entramos en esa área, simplemente para señalar liturgia. Pues como dije, rito romano, rito mozárabe, rito ambrosiano. La Iglesia latina difiere en ley canónica. Pues los anglicanos tienen sacerdotes casados, tienen los sacerdotes casados que vienen del protestantismo. Ley canónica, hay diferencias en la Iglesia latina romana. Teología, tienes el ordinariato anglicano que vienen con su propia liturgia, y la liturgia bebe de una teología que está ahí. Luterano, hemos firmado hace unos decretos en el ecumenismo, un decreto con los luteranos, hay muchos luteranos que van y vienen. Hay una diversidad teológica. Lo que está incorrecto es condenar el Vaticano II con su teología o condenar todo lo anterior al Vaticano II con su teología, ¿no? No podemos ser de condenar porque nuestra liturgia, nuestra iglesia permite diversidad. Y en tu espiritualidad tenés espiritualidades apostólicas, las órdenes religiosas apostólicas, espiritualidad mística, contemplativa, ¿no? Entonces, nuestra iglesia católica latina tiene ritos no romanos y la iglesia latina romana tiene varios usos. Entonces, ser católico es una regla de nuestra iglesia, es una chulería. Nuestro Dios está pasado y nuestra iglesia es una chulería. Y es importante que sepamos que nuestra iglesia es muy diversa, hay muchas diferencias, muchas diferentes formas de ser católico, y aceptar que esa es la riqueza de nuestra fe. No mencioné cuando hablaba de los cismáticos, de los tradicionalistas que se apartaron con Vaticano II, por una historia muy concreta. En Brasil hay toda una diócesis que Juan Pablo II, no sé si fue Juan Pablo II o Pablo VI, no sé qué tan antigua sea, organizó, se llama la Administración Apostólica Personal de San Juan Vianney. Pues esta diócesis en su totalidad en Brasil, lo ordinario es celebrar la misa en rito extraordinario, en rito tridentino. Es una jurisdicción única, no existe en ninguna otra parte del mundo, pero en esta diócesis, en esta administración en Brasil, el rito tridentino es la forma ordinaria de celebrar la misa, ¿no? Pues con eso espero que esta charla sobre la diversidad de la iglesia les haya sido de utilidad.
les abra los ojos a el contexto nuestro. Fuimos colonizados por España, que no nos trajeron el rito mozárabe, sino solamente el rito romano de la Iglesia Latina. Y cuando decimos la Iglesia Católica en Puerto Rico, pensamos solamente latinos de ritos romanos. Pero debemos tener en cuenta que ritos romanos hay muchos usos. Iglesia Católica hay mucho más de ritos que el romano. Y la Iglesia Católica son 24 iglesias, todas con Roma. E invitarle, no sé si lo han podido hacer, en Trujillo Alto, la iglesia de San Espiridón es la única en Puerto Rico. Toda la iglesia puertorriqueña, las 6 diócesis, son de la Iglesia Católica Latina de ritos romanos. En Puerto Rico hay una, de estas 23 iglesias católicas orientales, solamente hay una en Puerto Rico, en Trujillo Alto, la parroquia de San Espiridón, que son ritos, están unidas a la iglesia, es la Iglesia Católica rusa, pero unidos a la jurisdicción de la iglesia rutena, y celebran la misa en el eslavo eclesial, es su latín, es su lengua eclesial, y español e inglés, porque es mucho migrante, ¿no? Entonces, una misa trilingüe, usan el eslavo, el inglés y el español, y no tiene nada que ver con la misa latina romana. Les invito, si no lo han hecho, que visiten la iglesia de San Espiridón en Trujillo Alto. Son católicos, pueden recibir la Eucaristía. Simplemente si van allá, que tengan de advertencia, ellos siguen el rito bizantino, que es el rito griego. Es la iglesia rutena, pero es el rito griego. Y en el rito griego se hace ayuno desde el caer del sol. Es decir, si vas a ir a misa, ellos hacen oración a las 9 y hacen misa a las 10, o no misa, liturgia divina a las 10. Se supone que no hayas comido nada en respeto a sus ritos desde que cayó el sol el día anterior. Y segundo, hay diferentes formas de participar en la misa, especialmente a través del canto. Y en la iglesia, las mujeres se sientan de un lado y los hombres se sientan de otro. Es parte de su tradición. Con esas dos advertencias, son católicos. Pueden ir allí, pueden comulgar. En San Ignacio vimos, yo los invité a los dos padres, el padre Peter y el padre... se me olvidó el nombre. Y a rayos. Peter y... Bueno, disculpa, padre, que se me olvidó su nombre. Los invité a San Ignacio para que dieran misa tridentina, y muchos de los feligreses de San Ignacio pudieron atender una misa bizantina en esta parroquia. Pero en Puerto Rico tienen la oportunidad de ver la misa bizantina, la liturgia divina bizantina en la parroquia San Espiridón. Y en internet busquen rito bizantino, rito armenio, rito antioqueno, en el uso del este, como es la iglesia caldea, la iglesia india, en el rito del oeste, como son la iglesia maronita, la iglesia siriaca, la iglesia también india Malankara, el rito alejandrino en su uso copto de Egipto, en su uso de Etiopía, de Eritrea. Ven a internet, busquen misas o liturgias divinas en los diferentes ritos para que vean la diversidad. Hay muchos videos sobre la iglesia tridentina, ¿no? También para que las misas, el rito tridentino, para que vean. Católico ignorante, futuro yo no sé qué. Pero como católicos tenemos la responsabilidad de formarnos, de conocer lo nuestro. Solamente conociendo lo nuestro podremos abrirnos a lo diverso. Y no comencé con una oración, así que sí termino con una oración, disponiéndonos, reconociéndonos en la presencia de este Cristo, Señor nuestro, en el que creemos y que nos unifica, en esta iglesia que quiere ser una, que es una, con todas sus diversidades. Este Jesús que está recién resucitado. En este tiempo de Pascua le pedimos que podamos ir viviendo esa resurrección, que la encerrona y el coronavirus no nos prevengan de vivir la resurrección cada uno desde nuestro contexto, y que anhelemos, como anhelaba Charlie, que vivía para esa noche, que anhelemos el tiempo cuando podamos salir y celebrar nuevamente nuestra Eucaristía en conjunto, celebrar nuestra misa en la iglesia latina de ritos romanos del uso nuevo de Vaticano II. Todo esto, acompañado de Cristo nuestro Señor, lo pedimos para ayuda nuestra y que podamos a través de ello también ayudar
a las personas que Dios pone en nuestro camino. Pedimos esto en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Encomendándonos a las oraciones de San Rafael Arcángel, santo patrón de todas las personas que todavía no conoces, pero que Dios va a poner en tu camino. Y a las oraciones también de Nuestra Señora de la Estrada, la devoción mariana de la Compañía de Jesús, Nuestra Señora del Camino, todas las personas que comienzan el camino. Pues que Jesús resucitado nos acompañe y nos inspire siempre para ayudar y servir. Que así sea, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Hoy es martes, el próximo charla será el jueves. Les pido, no me lo pongan como comentarios, no quiero que haya los comentarios, pueden obviamente comentar en el video, pero envíenme un mensaje a Facebook con recomendaciones de cosas que les gustaría que uno hable, qué charlas quieren escuchar, ¿no? Espiritualidad ignaciana, discernimiento, iglesias espirituales, que profundice en los ritos, que profundice en una de las iglesias, que profundice en la historia de la iglesia. ¿Qué quieren? Que les hable, ¿no? Para las tienes reflexiones, lunes, miércoles, viernes, y yo estoy dando charlas los martes, jueves, sábado. Déjenme, envíen mensajes con qué tipo de presentaciones quieren para ir haciendo un calendario. Y el jueves nos veremos. Si no, no creo que a las 10, vamos a decirlo a las 11, nos vemos a las 11. Si no luego en vivo a las 11, será por problemas técnicos, que a veces funcionan, nadie los ha tenido. Entonces, más tardar, lo subiré la charla a las 2 de la tarde el jueves. Pero envíenme recomendaciones, ¿ok? Que Dios les bendiga y hasta la vista.